arrancamos. Cuando hablamos de micosis oportunistas, hablamos siempre de una interrelación entre el hospedero, la fuente de infección y la inmunodepresión. Esto sobre todo porque vamos a ver más adelante que no todos son pacientes inmunodeprimidos, sino que a veces hay ciertas condiciones que hacen que se produzca esta situación. Cuando hablamos de fuente de infección, siempre tenemos que pensar que hay una fuente exógena o endógena. Cuando hablamos de fuente endógena, estamos hablando de cándida a las heces, son microorganismos fúngicos que son colonizantes habituales. En relación a la candidiasis, colonizante habitual de todo el tubo digestivo y de piel. Desde la boca hasta el ano tenemos normalmente cándidas, como dije recién, son habituales. Entonces, lo importante a destacar es que el paciente tenga una forma clínica, ¿sí? Y que además de la forma clínica, donde uno la puede encasillar en alguna de estas cuatro, tengamos un examen directo, bueno, acá no se ve muy bien, pero un examen directo positivo, con levaduras, en algunos casos con pseudolitos. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, si tenemos un paciente que no tiene lesiones y que nos viene con un resultado de que tengo el cultivo de cándida, pasa mucho sobre todo con los tipos vaginales, esto es normal, ¿sí? Entonces, no hay que siempre decir, bueno, tengo un resultado y le trato. Siempre hay que ver si el paciente tiene la clínica, que se relacione con ese resultado y sobre todo la importancia del examen directo, ¿sí? En las formas clínicas, cuando hablamos de candidiasis orofaringia, pseudomembranosa, que es la más conocida seguramente por ustedes, que es muy bien, que es esta que ven acá, que son las membranas blanquecinas que se desprenden fácilmente, la eritematosa atrófica, que es esta, que es una lengua que no tiene ningún surco, la hiperclásica, que es todo lo contrario, ¿sí? Que es una, llamamos que es una lengua escrotal porque tiene muy marcados los surcos. Y la quinitis angular, que se ve en esta misma foto también. Sí. ¿Micrófono se escucha? Para no tener que gritar. Pero me parece que no está... ¿Sí? Bueno, ahí va. Bueno, y en segunda instancia hablamos de candidiasis esofágica, ¿sí? Como les decía antes, tener la clínica presente, en este caso de la candidiasis esofágica, la clínica es las pseudomembranas, ¿sí? Pero esto lo visualiza el médico, el paciente va a referir dolor retroesternal y linfático. ¿Qué es lo importante en estas dos situaciones y por eso están dentro de la clase de oportunismo? Bueno, esto no es normal ver en pacientes con ninguna patología. O sea, paciente que tenga una candidiasis oral, que tenga una candidiasis esofágica, estamos obligados a pedir una serología de HIV o buscar alguna otra situación donde el paciente tenga una alteración, sobre todo de la inmunidad celular. A tener en cuenta dos situaciones en particular. En la candidiasis oral puede pasar que haya algún trastorno que llegue a producir esto y que no sea un paciente inmunodeprimido. ¿Cuáles son? Bueno, habitualmente algo que altere mucho la flora habitual. Por ejemplo, un paciente que toma antibióticos en forma reiterada y que puede tener transitoriamente una proliferación de las cándidas. Entonces eso puede pasar. Otra situación, el paciente que usa aerosoles con corticosteroides, bueno, por ahí en algún lugar impacta siempre en el mismo lugar y puede pasar que tenga una candidiasis y no sea inmunodeprimido. Y en la candidiasis esofágica, lo que puede ocurrir es que el paciente con reflujo tenga candidiasis en el tercio inferior del esófago, ¿sí? Por una cuestión del pH gástrico, genere que esas cándidas proliferen a ese nivel. Por eso es importante ver en qué recorrido del esófago el paciente tiene la candidiasis y visualizar eso en la endoscopía. Porque verdaderamente cuando ves en toda la extensión o en el tercio superior, sí amerita estudiar. Para lo que es el diagnóstico, como dije antes, siempre examen directo que sea positivo. Ahí podemos utilizar cualquiera de las metodologías, examen fresco, un Gram, cualquier tinción se ven las levaduras perfectamente. Y en lo que es el cultivo, también, que es en todos los medios de cultivo, hasta en la epidemiología habitual, nosotros utilizamos habitualmente el saburó y después lo pasamos a una placa de chrome agar. ¿Por qué? Porque bueno, las colonias desarrollan tomando un color muy particular dependiendo de la especie, ¿sí? Cuando es, por ejemplo, albicans o rumiense va a desarrollar verde, lo vamos a visualizar verde. En otro caso, cuando es una cruce va a ser un color medio rosado. Bueno, eso a nosotros nos orienta, a tropicales azul, nos orienta hacia eso, que no es definitivo, sino que después hacemos otras pruebas para identificar. Las especies son muchas, no hace falta que se las memoricen. Y para la identificación definitiva contamos con otros métodos. Lógicamente están los métodos morfológicos, que es la visualización en el microscopio. Antes usábamos los fisiológicos, que es cómo asimilan los distintos azúcares para saber cuál es la especie. Y en ese caso el APO32 es el que más usábamos. Hoy hay métodos automatizados, el Vitek 2 o el Maltol. Para los tratamientos, en general utilizamos mucho fluconazol, sobre todo para Candida albicans, candidiasis orofaringia, 200 miligramos día durante 7 días. Cuando hay una mala respuesta, por ahí lo prolongamos, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, cuando hay una candidiasis esofágica, ya directamente 14 días como mínimo. La mayoría de los antifúngicos son útiles para cáncer, ¿sí? Las cetinocandinas, sobre todo, son de primera elección para casos graves. Los azólicos todos, y la fluoresceína también es útil.
Cuando hablamos de candidiasis invasora, bueno, esta situación en particular se da, sobre todo, como dijimos, al ser un microorganismo de la microbiota, habitualmente por vía endógena. También puede haber un foco exógeno dentro del ambiente hospitalario, habitualmente se dan por esta circunstancia. Paciente que está colonizado en el tubo digestivo, que ya dijimos que era normal. El mecanismo habitual, cuál es la situación que va a predisponer a esto, es paciente que está con ciertas características, con internación prolongada, múltiples antibióticos. Esto altera toda la biota normal, sobre todo elimina la mayoría de bacterias que están en el tubo digestivo, y ahí la cándida lo que hace es multiplicarse y aprovechar esa situación y se trasloca y a través de vía sanguínea va a los distintos órganos. Habitualmente, sobre todo, hace impacto en el hígado y en el vaso. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Bueno, la mayoría de las veces para una candidiasis invasora, fíjense que son muchos los factores predisponentes. No solamente destacamos los factores que tienen que ver con la inmunidad del huésped, como los pacientes son cromatológicos, los trasplantados, sino fíjense que al alterar la barrera normal de piel, como en un quemado o un paciente que tiene un catéter, eso ya, digamos, predispone a que este microorganismo de la piel pase a la vía, digamos, endovascular. También tenemos esta vía prolongada de UTI, tratamientos con antibióticos, como ya dijimos, todo lo que tiene que ver con alteración del tubo digestivo, como es un término habitual del tubo digestivo, la cirugía abdominal es un factor predisponente, la pancreatitis es interesante también. A partir de la vía endovascular, lo que va a ocurrir es impactos sépticos en piel, en el ojo sobre todo, con una endoftalmitis, con una chorioretinitis, y siempre tener en cuenta la vía endovascular, sobre todo pacientes que pueden llegar a tener una endocarditis. Esto es algo que habitualmente uno lo hace incluso de rutina. Tenemos un hemocultivo positivo, hacemos el fondo de ojo para ver si tenemos compromiso ocular. No se hace el ecocardio en primera instancia, en el primer aislamiento, pero sí, si comenzamos el antifúngico de las 48 horas el hemocultivo control, volvemos a tener aislamiento, eso nos obliga a buscar con ecografía si no hay un foco endocardio. Además de la candidiasis invasora, tenemos la candidiasis diseminada crónica. ¿Esto qué es? Esto se ve habitualmente en los pacientes que son inmunodeprimidos y cuando mejora su inmunidad, ya sea porque hicieron un ciclo de quimioterapia y empiezan a mejorar sus neutrófilos, empieza a manifestarse la invasión previa. El paciente inmunodeprimido grave muchas veces no tiene gran sintomatología porque no tiene manera de inflamar. ¿Sí? O sea, el paciente que está mal su inmunidad, que no manifiesta demasiado, por ahí hay una febrícula y no tenemos ningún indicio de que el paciente verdaderamente está teniendo una complicación, más que acelera un poco su ritmo cardíaco. ¿Sí? Entonces, la situación en la cual el paciente que está muy bajo inmunológicamente comienza a mejorar sus neutrófilos, muchas veces pone de manifiesto focos que antes no se evidenciaban, como en este caso. Eso es la candidiasis diseminada. Focos sobre todo en vaso y en hígado que no se manifestaban, y ante la recuperación de los neutrófilos el paciente empieza a tener sobre todo fiebre y elevación de las enzimas hepáticas. Cuando hacemos las imágenes vamos a ver lesiones abscesadas en vaso y en hígado. ¿Cuál es el tratamiento de la candidiasis invasora? Bueno, hoy por hoy la primera elección es una etiocandina, sobre todo porque tiene poco efecto adverso y verdaderamente tiene una mayor, abarca mayor cantidad de especies de cándida, sobre todo tenemos la seguridad de que van a ser sensibles, sobre todo si tenemos una cruce o especies mucho más resistentes. Las etilocandinas suelen ser de utilidad. Entonces, caspofungina, vanilofungina, primera elección. Segunda elección, anfotericina y, lógicamente, si tenemos el aislamiento y la prueba de sensibilidad no tan sensibles, lo pasamos a una sola. No sé si quieren preguntar algo de cándida. Cándida a veces es un poco confuso porque, bueno, o sea, de la biota normal a veces no es fácil interpretar la situación, ¿no? Sí. ¿El uso de? Sí. A ver, como usar, se usa. En determinados pacientes muy deprimidos, la verdad que es un ayudante y no es un tratamiento efectivo. Nosotros, por ejemplo, en los pacientes HIV está claro que le da vitamina y un placebo. Se lo da, pero no es efectivo. A veces ayuda y en pacientes por ahí que no pueden dar anabólico porque tienen algún trastorno hepático, ayuda. Pero no suele ser muy efectivo. Sí. ¿Limitar la especie de función no el tratamiento? No, bueno, algunas especies ya sabemos que tienen cierta alteración de la sensibilidad con algún tipo de fúngico, entonces esa es la utilidad de la especie. Y hay cosas que por ahí a ustedes no se las van a preguntar, pero uno puede intuir a través de la especie de dónde puede ser el origen. Por ejemplo, la paraxilosis habitualmente está en la piel más que en el tubo digestivo, entonces uno puede decir, y esto fue por una cuestión de colocación de catéter. Cuando habla de Candida albicans, en general está en el tubo digestivo, entonces sabe que la patogenia debe haber sido por vía, digamos, del tubo digestivo. Y si son mucho más raras las especies que hay,
verdaderamente hay sospechas que sea una colonización por ahí exótica. Para eso. Bueno, no sé si no hay nada más, seguimos con Cristo. ¿Sí? Sí. La esofágica, yo lo que comentaba es, depende a qué nivel del tubo digestivo. Cuando es de la mitad para arriba, sí, también es marcado. Hoy no se llama de eso, pero bueno, sí, antiguamente estaba dentro de la clasificación que nos marcaba. Perdón, ¿marcador de SIDA o de HIV? Bueno, a ver, eso, viste que hoy ya no se habla de SIDA por algunas cuestiones, digamos, de encasillar a los pacientes. Pero por eso vas a ver que en la mayoría de las comunicaciones no se habla de SIDA, sino pacientes viviendo con HIV, que hay otras terminologías. No, cuando hablamos de SIDA es el paciente con bajo CD4, por eso. es el HIV con bajo CD4. Hay enfermedades que son más frecuentes a tenerlas con un CD4 mayor a 200. Exactamente, no, eso es así. Eso es así, o sea. ¿Para el SIDA o para el SIDA? Parecida, no, parecida. Sí, claro, el paciente con más de 200 CD4 es un paciente como cualquiera. ¿Sí? A ver, hablar de números muchas veces en medicina es difícil, porque vos podés tener un paciente, y hemos tenido pacientes con 220 y tienen por ahí una histoplasmosis, otra cosa. No es que estrictamente que tiene 199 puede tenerla 200 no. Eso es, claro, eso es digamos, relativo. Pero bueno, paciente con 250, 300, no va a tener nunca. Si la tiene seguramente por otras cuestiones. Bueno, vamos a criptococosis. Esto tiene que ver, siempre seguramente ustedes recuerdan Cryptococcus neoforma. La verdad que hoy tenemos un complejo de especies, sobre todo, complejo de especies neoforma y Gatti. Hablamos de dos especies distintas, ¿sí? Y cada una con sus variedades. ¿Sí? Ya no hablamos más de variedad neoforma, sino de BN y BG. Esto es por la biología molecular, les vuelvo a repetir, estas son cosas que por ahí no tiene sentido que las sepan. Sí que es un microorganismo, como vemos, no solamente de América, sino es cosmopolita, o sea, el Cryptococcus está en todos lados. La vía de ingreso es inhalatoria. Esto van a ver que muchas cosas en micología se repiten. La primera infección normalmente es asintomática. Habitualmente, por eso es que vemos, ingresa por vía inhalatoria, pero pocas veces vemos cuadros respiratorios. La mayoría de las veces vemos cuadros meningios. ¿Sí? Pero no quiere decir que no haya pasado por el aparato respiratorio. Frecuentemente vemos justamente reactivaciones de un foco primario quiescente, que son lesiones o levaduras que quedan dentro de un macrófago. ¿Sí? O sea, el paciente inhala las levaduras, tiene una infección sintomática o asintomática, posterior a eso queda la levadura aparentemente en un macrófago, que puede ser el aparato, sobre todo el aparato respiratorio, hace latencia y reactivación cuando el paciente es inmunológico. ¿Sí? En la reactivación hace vía vascular, hace una fungemia y generalmente hace impacto en el sistema nervioso central. Quedan acantonados en los macrófagos y cuando hay una inmunodepresión, ahí se reactiva. Sí. O podés tener el paciente inmunodeprimido que tenga contacto y directamente te haga el cuadro pulmonar, la meningitis y todo. Eso es así. En un porcentaje bajo vemos lesiones cutáneas, pero fíjense que son prácticamente muy parecidas e indistinguibles en relación a la ectoplasmosis, son pápulas. Esta es la lesión clásica, que la vemos en un 5% más o menos de los casos, pero que cuando las vemos y tomando una escarificación podemos ver las levaduras tanto en el fresco o en el caliente. ¿Sí? A veces se parecen, digamos, a un molusco contagioso. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cualquier evidencia de que el paciente está con una criptococosis, sea pulmonar, sea cutánea, sea por el conjuntivo, siempre hay que pensar que ese paciente puede estar haciendo una meningitis o puede tener una meningitis y que no es una meningitis de la clásica. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver. Lesiones tipo nódulos, tipo úlceras, ¿sí? Pero sobre todo la lesión típica es la papa. Para visualizarlo, no solamente la tinta china, lo podemos ver en el fresco. Fíjense que estas levaduras se nota que tienen la cápsula ahí, no toca nada, nada se le acerca. Lo mismo pasa acá, en Kiemsa. También la podemos ver en el HIE y en el croco, en la histopatología. La realidad es que a veces es difícil verla, sobre todo acá en el HIE, o verdaderamente determinar esa levadura del cripto y no que es otra levadura. Entonces hay tinciones especiales. En este caso el Musicarmin es la tinción de lesión para saber que es una levadura donde se va a ver muy bien la cápsula y vamos a hacer que es un cripto. Una pregunta. Sí. ¿La púrpura pica, duele o algo? No, es asintomática total. Hemocultivos, en este caso, a diferencia de lo que vimos con las micosis endémicas, podemos utilizar cualquier hemocultivo, o sea, el automatizado de bacteriología de Sutin, el de Delisi también, y el automatizado de lecolitis también. Esto es lo que les decía antes, es frecuente el compromiso neurológico, raras veces tenemos un cuadro meningio completo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El paciente inmunodeprimido y sobre todo HIV, lo que hay que pensar es que
fiebre y cefalea, puede ser una meningitis. Fíjense que, bueno, estos son dos grupos que no viene al caso, pero para tener en cuenta, en los dos grupos pasó lo mismo, el 90% tenía cefalea, ¿sí? Pero fíjense que la rigidez de nuca, 1 de cada 4 pacientes tenía rigidez. Es decir, que no es algo habitual que encontremos en estos enfermos y que tenían meningitis. Lógicamente, si tenemos deterioro sensorio, funciones o fotofobia, vamos a pensar en meningitis, pero son los porcentajes menores. Habitualmente es cefalea, fiebre, ya hay que pensar en estos pacientes, no con bajo CD4, hay que pensar en meningitis por fiebre. Habitualmente no se ve ninguna lesión en el parénquima cerebral. A veces tenemos compromiso paracraneal, pero es un porcentaje también bajo, y el más comprometido es el motor ocular externo. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos la sospecha? Hacemos la función y lo primero que vamos a obtener es el físico-químico, ¿no? Ustedes tienen que pensar, o sea, esto es la cronología de la situación, no se da todo de golpe, uno la sospecha, el que tiene el diagnóstico, por ahí pasa un tiempito, sobre todo si el examen directo es negativo. Entonces uno tiene que tratar de acelerar los tiempos para poder dar el tratamiento específico del enfermo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener primero? El físico-químico. Eso lo vamos a tener seguramente hasta el guardia. El líquido, como suele ser, limpio, incoloro, con aumento de proteínas, ¿sí? Y sobre todo con glucorraquia baja. ¿A qué se parece el físico-químico? Y sobre todo a la tuberculosis. Una filosis también puede dar algo semejante. No tanto hiperrorraquia, porque la hiperrorraquia verdadera se ve o alta, se ve sobre todo en la meningitis tuberculosa y en la microbiota. Posterior a eso, uno va a pedir la tinta china en el líquido cefalorraquídeo. Si es positiva, es diagnóstica, como vemos acá, listo, se terminó. Tiene criptocosis. Ahora, si es negativa, ¿descarta? No. No. Bien. La sensibilidad no es del 100%, o sea que vamos a tener que esperar el cultivo para decir no tiene meningitis por criptococo. ¿Hay alguna manera de acelerar ese tiempo y decir tiene o no tiene? Antígeno. El antígeno, perfecto. Hoy es un lateral flow, que es esta tirita que está acá, ¿sí? Donde tiene una bandita que es la bandita habitual que ya viene de testigo, y esta segunda bandita es la que está marcando que el paciente tiene criptococo. ¿Sí? Esto es igual que el test de embarazo, para que ustedes tengan más o menos la idea de cómo es. Bien, entonces, con alta sospecha, físico-químico, tinta china, si es negativa, antineurraquia. Si es negativa la antineurraquia, ya la sensibilidad de este método muy alta, ya sería muy raro, pero siempre hay que tener en cuenta el cultivo. Sobre todo para tener el 100% de certeza, para tener la cepa, saber de qué cepa se trata, y posteriormente se siguen haciendo funciones, sobre todo para el control en el tratamiento y que vaya de negativo ese sentido. Después, otra metodología diagnóstica, el objetivo, calificación, profundo. Hoy esa tirita que les mostré se utiliza en suelo como screening, o sea, paciente con bajo CD4, como vimos que la sintomatología de la criptococosis meningia es muy solapada. Hoy, en todo paciente con bajo CD4, cuando le vamos a iniciar el tratamiento antirretroviral, estamos obligados a pedirle antes la antígeno, ¿sí? Esto se hace de rutina. ¿Por qué? Porque si el paciente tenía 100 CD4, no tenía muchas manifestaciones, estaba con una criptococosis latente, como vimos, estaba medio ya en curso, se vio que muchos pacientes con el tratamiento antirretroviral de hoy en día, que es muy enérgico y que rápidamente suben los CD4, lo que hacen es lo que llaman desenmascaramiento. Rápidamente tiene una meningitis, la meningitis es mucho más grave cuando la diagnosticamos de esa forma, ¿sí? Entonces, esto se hace de rutina. En los pacientes con bajo CD4 se pide antes del inicio del tratamiento antirretroviral la antigenemia por cripto. Bien, teniendo una meningitis por cripto, como dijimos antes, vamos a tener un examen del idiocefalorraquídeo con levaduras capsuladas. Uno puede pensar, es lo mismo un paciente con este examen directo que este. ¿Sí? Los dos tienen levaduras capsuladas, los dos tienen tinta china positiva. Acá en micología nosotros no informamos tinta china positiva como en la vaciloscopía, una cruz, dos cruces, tres cruces. Acá siempre es positivo. Y uno no sabe, a ustedes les llega el resultado y no sabe, tenía mucha levadura, tenía poca, eso no te lo dice. ¿Sí? O sea, vos podés tener un paciente así, con un físico-químico, con un directo así o así. ¿De qué manera nos podemos dar cuenta si es este paciente o este? Titulando el antígeno. O sea, hacemos un antígeno como el que mostramos, esto es positivo. Nosotros podemos diluir o el suero o el físico o el líquido cefalorraquídeo. O sea, se hacen diluciones del cefalorraquídeo y se puede hacer a través del lateral flow o por otras metodologías y seguir probándolo, no se lo diluís. Por ejemplo, este paciente se diluyó 10.000 veces el líquido cefalorraquídeo y seguía dando positivo. Por eso este decimos que tiene una antigenorraquia de 1 en 10.000 o más. Este no, este se diluyó 10 veces y daba positivo. Se diluyó 100 veces y ya daba negativo. Entonces nos da información verdaderamente si tiene una carga fúngica alta o no en el sistema biológico. Y por eso decimos que eso predice la evolución. Y eso es importante para nosotros para saber si le seguimos dando fotecina o no, ya lo pasamos a los
Otra situación de mala evolución, o factor predictor de mala evolución, es la hipertensión endocraniana. Esto es algo frecuente en los pacientes con hipotripto, y es algo que para controlar esa hipertensión endocraniana lo que hacemos es funciones. Evacuar líquido, porque acá no nos sirve ni el manicol ni el corticoide. Evacuamos, a veces hay que usarlo más de una vez por día, a veces lo usamos todos los días, hasta que normalice esa presión de apertura. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, cuando es una meningitis se da tratamiento combinado, anfotericina más fluconazol. ¿Qué se da después de lo que se llama la inducción, que son 2 semanas? Lo que se llama la consolidación. 8 semanas más, continuamos con el fluconazol a altas dosis. Posterior a eso, o sea, cumplió 2 más 8, 10 semanas, ¿lo dejamos sin nada? No, porque vimos que es una infección que hace latencia. Entonces, hasta que mejore su inmunidad, lo dejamos con profilaxis secundaria. Fluconazol, lo siempre. Es lo que ocurre cuando no es meningia, si es una criptocosis pulmonar, que descartamos el compromiso meningio, o una flugemia que no tiene compromiso meningio, bueno, la realidad es que no hay un tratamiento estandarizado, habitualmente se da fluconazol, solo, pero bueno, si está grave el paciente se da combinado también. Profilaxis secundaria, bueno, acá nunca lo cambié, hoy por lo menos cambiado. En realidad hay algunas vías que dicen 150, otras 200, en general se toma 200, dos recuentos mayores a 200, para suspender la profilaxis, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta de Cristian. A ver, la criptocosis antiguamente se trataba hasta el año 2010 solo con anfotericina. La mortalidad era un 40% más o menos. ¿Es una pregunta? Se empezó a tratar con 2 antifúngicos y la mortalidad bajó a un 25. Esa es la razón. O sea, se vio que hay evidencia que hay menos mortalidad. ¿La citocina no se usa? Sí. A ver, yo no me meto mucho en tratamiento porque si no es mucha información. La 5-fluorocitocina es de primera línea en todas las guías internacionales. En realidad es anfotericina más 5-fluorocitocina. Pero acá en Argentina no existe. Estuvo hace muchos años, pero no está más. Ni en la Argentina, ni en Brasil. En Brasil a veces cada tanto la consiguen. Y no así porque dicen que siempre era un brasilero. Cada tanto la consiguen. Pero creo que ahora están también sin 5-fluorocitocina. Entre el neoformas y el CAT, ¿cuál sería la diferencia? ¿Hay alguna? Diferencias en cuanto a la morfología del examen directo o del cultivo no lo vas a dar cuenta. Hay diferencias por ahí cuando hay una criptocosis pulmonar, no vamos a entrar en detalles. Después se dice que el CATI es mucho más frecuente en el paciente inmunocompetente, o sea, por factores de patogenicidad es mucho más frecuente en el inmunocompetente, pero es quitar un fin. Claro. Bien, vamos a fertilosis. Las perfilo pongo esta foto porque acá hay algunas perfilos de pero es un microorganismo habitual, está en todos lados, ¿sí? O sea, en desechos vegetales, en frutas, en verduras, lo podemos encontrar en la pared, en cualquier lado, ¿sí? En especies hay muchas, sobre todo la más patógena es el fumigato, que es la que más frecuentemente se aísla. Pongo este cuadro para que tengan en cuenta que acá principalmente lo que hay que tener en cuenta es el huevo, ¿sí? ¿Por qué? Como les dije antes, todos inhalamos conidias de perfil. Vamos a ver, o si alguien se pone a buscar, frecuentemente vienen pacientes que dicen tengo una aspergilosis, googlean y ponen mal, porque verdaderamente en Google van a encontrar los cuadros más graves, son de inmunodeprimido grave esos cuadros. En general, uno siempre tiene que tener en cuenta de qué huésped estamos hablando para saber cómo va a evolucionar esa situación. Y por eso este cuadro marca huésped normal, colonización, inhaló estas esporas, no tiene enfermedad, o sea, va a quedar en los cilios y el aparato respiratorio, lo va a eliminar, o va a estar ahí colonizado y no va a hacer nada. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si el paciente tiene una cavidad pulmonar, va a ser una aspergilosis intracavital. Si tiene una enfermedad pulmonar crónica, probablemente por ahí que progrese un poco a través del pánico pulmonar. Acá lo importante, que no es enfermedad oportunista, es hablar del paciente inmunodeprimido grave. Ese sí puede tener, digamos, situaciones de gravedad. Es este, el paciente neutropénico, con más de 10 días de neutropenia, con menos de 100 neutrófilos. Ese paciente verdaderamente es un paciente grave. Como les decía antes, el paciente por ahí puede tener tos seca, fiebre, ¿sí? Disnea, dolor torácico, a veces hemoptisis, ya cuando hay hemoptisis verdaderamente grave. Y que la forma de identificar o sospechar esta enfermedad son nódulos que tienen el signo decreciente o el signo del halo. ¿Qué es el signo del halo? Bueno, es el nódulo que tiene alrededor esta hemorragia, ¿sí? En realidad se ve como un vidrio merilado alrededor del nódulo. O el signo decreciente es esto, cuando ya se cavita y va creciendo. Vemos que la placa verdaderamente muchas veces no nos da información, es difícil, uno puede ver un vídeo un poco más agrandado, pero en estos pacientes siempre hay que ir directo a la tomografía. ¿Sí? Y a veces, como muestro acá, esta es una aspergilosis, es un paciente que no es el signo del halo ni del creciente perfecto. Con un nódulo uno ya en este tipo de pacientes lo tiene que sospechar. Y a veces nódulos muy chiquitos. También puede pasar en algunos pacientes, sobre todo los neonatos, que no dejan de ser
pacientes que tienen cierta, digamos, todavía no tienen bien desarrollado el sistema inmunológico, entonces hay que tener cuidado sobre todo la colonización de piel en estos pacientes. O pacientes que directamente a través de una fungemia hacen lesiones de piel que son tipo estima. Eso no es habitual de ver en los pacientes de HIV, sí en los neutropénicos oncomatológicos. ¿Cuál es el problema de esta enfermedad? Bueno, en general es rápida, grave y fatal. El paciente con bajos neutrófilos tiene poca posibilidad de inflamar. O sea, ese paciente no nos va a dar muchos signos de alarma. Verdaderamente por una febrícula, ya uno paciente neutropénico con una neutropenia prolongada, rápidamente tiene que hacer la tomografía, poder descartar esta enfermedad. El escaso rendimiento del lavado broncoalveolar, porque cuando movimos a veces las lesiones pueden ser chiquitas y periféricas, entonces por ahí hacemos el baño y no tenemos nada. Son pacientes que le podemos pedir una serología perfil, pero no va a tener anticuerpo porque verdaderamente está muy inmunodeprimido, entonces no nos va a servir tampoco. Entonces por eso se desarrolló el antígeno de galactomanano para poder tener diagnóstico en estos pacientes. Este antígeno se hace en lavado broncoalveolar o en suero, ¿sí? Hay algunos criterios que no vamos a andar en este tema, que tienen que ver con si tenemos la aspergilosis probada o probable. Bueno, decimos que es probada cuando tenemos el examen directo o efectivo de un material idéntico. Esto pocas veces lo solemos ver. ¿Sí? Estos son los criterios que seguramente ustedes ya los tienen impresos cuando vemos elementos fúngicos, pero en un sitio que pocas veces tenemos probada, habitualmente probable lo posible, donde sumamos factores del huésped, elegimos predisponentes y criterios clínicos y a veces criterios micológicos cuando estamos aprobados. ¿Cuáles son los factores del huésped? Bueno, ahí está la cuestión que yo les mencionaba. Paciente neutropénico con más de típica neutropenia, sobre todo leucemia amiloide aguda, ¿sí? Pacientes con patología hematológica maligna, trasplantados de médula ósea, pacientes receptores de órgano sólido, pacientes con corticosteroides, altas dosis, más de 3 semanas de corticosteroides, altas dosis, y hoy, bueno, hay algunos moduladores que nos vamos a mostrar. ¿Cuáles son los criterios clínicos? Bueno, cuando hablamos de criterios clínicos, no solamente clínicos, sino sobre todo sinoptinológicos. Y ahí entra lo que vimos antes. Un nódulo con el signo de lado, un signo decreciente o una cavidad. ¿Sí? Sobre todo cuando hacen endoscopía, que el endoscopista nos diga, bueno, lo que pude ver son lesiones ulceradas necróticas en alguna parte del tubo de tubo respiratorio, tráquea, bronquio, ¿sí? O de la parte superior, la mucosa nasal. Y también lesiones ocupantes de espacio en el sistema nervioso. Criterio o evidencia micológica es ahí tener un examen directo con linfadenias tabicadas, cultivo o, en este caso, lo que dijimos que se utiliza para detección de galactomanano. Para detección de galactomanano, hoy que se usa, bueno, en suero o en plasma, una concentración mayor a 1 de la vida. Eso se parece con eso está perfecto. ¿Cuál es el tratamiento? Hay dos tratamientos de elecciones para la aspergilosis invasora: voriconazol y sabuconazol. Segunda instancia, anfotericina liposomal. ¿Sí? Bien. Bueno, si es el sistema nervioso central, la mejor droga para paciente con lesión ocupante de espacio es el voriconazol. Ahí tenemos que pensar en qué droga llega bien al sistema nervioso. El voriconazol llega bien al sistema nervioso. Si está grave, probablemente tenemos un tratamiento combinado, anfotericina más. Bueno, esto va a ser rápido porque es aspergilosis, otro tipo de oportunismo, que es colonizar la cavidad. ¿Sí? Hay distintas formas crónicas que vamos a mencionar, sobre todo la aspergilosis intracavitaria, que es la que más vemos acá, porque son pacientes en general que tuvieron tuberculosis y al aspirar la comida de aspergillus colonizan la cavidad y hacen una bola pública. Acá tenemos la posibilidad, digamos, de hacer el diagnóstico por distintas metodologías. No solamente tener la imagen y sospecharlo, sino pedir una serología de aspergillus que acá va a ser positiva, un examen oncológico de punto, y ahí vamos a ver las linfadenias tabicadas y el desarrollo de la serología que es lo que menciona. El tratamiento de una intracavitaria en general es el itraconazol, 400 miligramos día, un año. Si es un paciente quirúrgico, se opera, porque lo que hacemos es eliminar directamente esa lesión y el paciente queda verdaderamente curado. ¿Sí? Bien, el aspergillus, no sé si quieren preguntar algo. Esta es la pregunta. Una cavitaria evolucionar en invasora. Y en realidad todo va a depender de normalmente no. El paciente que logró hacer la cavidad se genera sobre todo por una respuesta inmunológica en un paciente con buena respuesta celular. Van a ver que las tuberculosis de los HIV no tienen nada que ver con las tuberculosis del inmunocompetente. El inmunocompetente hace cavidades, en el vértice, y el inmunodeprimido, el HIV, van a ver que por ahí hace un árbol de brote o una miliar. ¿Sí?
Entonces, habitualmente lo que vemos en las patógenes intracavitarias son pacientes inmunodeprimidos. Pero bueno, hay formas que no son micrónicas, pero no vamos a entrar en detalle. Formas que son micrónicas ni agudas, son subagudas y puede pasar eso, pero no hay que pensar que el paciente de una crónica va a evolucionar. No, pero no pasa. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. No, la HIV es muy rara. Nosotros, acá aspergilosis invasora, hemos visto muy poco. Sí, la neutropenia es el número 1. Neutropenia y prolongada. Porque vas a ver que distintas enfermedades, y sobre todo por los tratamientos que utilizan, por eso hice hincapié en el implantado de médula ósea y sobre todo en la leucemia mieloide aguda, en la inducción. Hay algunos otros que se le da, sobre todo en las aplasias, también se le da profilaxis, pero en general, por ejemplo, en las linfocíticas no, porque la neutropenia suele ser mucho más corta. ¿Sí? Y la sospecha es siempre que tengas un neutropénico febril, depende del tipo de neutropenia, lo vas a sospechar, y la patología de base, lo vas a sospechar o no. Siempre vas a pensar porque es mucho más frecuente en la infección bacteriana, ¿no? Por eso se dice que el paciente que tiene, por ejemplo, vos estás viendo un neuromatólogo, está con una neutropenia febril, no tiene ningún indicio de tener un foco real. O sea, cuando lo revisaste no encontraste nada, hiciste tomografía, no le encontraste nada. Pedí los hemocultivos. Hasta que esperar los hemocultivos, lógicamente le pones un empírico por la gravedad del enfermo bacteriano. Si vos ya ves que el día 3, con un antibacteriano, un antibiótico de amplio espectro, el paciente persiste con fiebre, ahí ya empezás a pensar más en este tipo de cosas. Aunque la tenés que pensar el día 0, lógicamente es más frecuente la bacteria. Bueno, vamos con mucorales. La mucormicosis, ¿sí?, es una enfermedad que también se da con un agente biológico que es habitual o saprófico del suelo. ¿Sí? Sobre todo, y como vimos, tiene una amplia distribución, al igual que el aspergillus, amplia distribución geográfica, amplia distribución climática, o sea, en todo el globo terráqueo vamos a tener mucorales por todos lados, sobre todo con desarrollo de frutas, vegetales, materia orgánica. ¿Qué lo va a diferenciar del pedólogo filamentoso que vimos antes? Bueno, el examen directo en general no se ven tabiques. ¿Sí? Las cifras son bastante más tortuosas, gruesas. Es un hongo hialino, ¿sí? Eso tenerlo en cuenta también. Y agentes etiológicos mucho más de los que yo pongo acá. Yo sobresalto ahí los más frecuentes, sobre todo Rhizopus y Lichtemia son los más frecuentes, pero hay un montón y cualquiera puede ser para acá. Vía de infección tenemos 3. Puede ser inhalatoria, digestiva o a través de la inoculación cutánea. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, acá vamos a tener todos los factores de riesgo del paciente inmunodeprimido grave, adelantado, leucémico, neutropénico, ¿sí? Sobre todo tener en cuenta estos que mencionamos acá abajo, el desnutrido, insuficiencia renal, y sobre todo los diabéticos. ¿Sí? Habrán escuchado en la pandemia el hongo negro. Bueno, el hongo negro era un mucoral, en realidad no es un hongo negro, sino un hongo hialino, que como causa necrosis, sobre todo en piel, nada, se visualizaba oscuro, no es un hongo negro. ¿Y por qué se dio esa particularidad? Bueno, se dieron muchos casos, acá en Argentina tuvimos pocos por suerte, se dieron muchos casos en la India porque es frecuentemente que los hindúes tengan diabetes, es una patología muy frecuente por la mala alimentación que tienen, entonces ellos tienen muchos diabéticos sumados a la enfermedad infecciosa, siempre la enfermedad infecciosa agrava la diabetes, cualquiera sea ella, sobre todo, bueno, el COVID la agravó en esos pacientes, encima por el COVID se le daba corticoides, así que lo agravaba más su diabetes todavía, entonces esos pacientes presentaron justamente mucormicosis. ¿Sí? Siempre tenerlo en cuenta en pacientes diabéticos, pero no cualquier diabético. O sea, va a ser un paciente diabético tipo que está bien controlado, no va a tener nada. El paciente que está en acidosis va a ser el que va a tener nada. Formas clínicas, bueno, esto va a depender de la vía de ingreso. Vino sin uso cerebral, pulmonar, digestivo, cutáneo. Lo más frecuente, vino sin uso cerebral. Es la que más vamos a ver ahora. Como dije antes, el diabético descompensado es lo más frecuente, sobre todo porque la diabetes es lo más frecuente. ¿Cuál es el comienzo? Bueno, el comienzo, la sintomatología es igual que una sinusopatía bacteriana. Sobre todo, ocupación de la mucosa, mucosidad, al principio, obstrucción, ¿sí? Posteriormente, eliminación de secreciones, ¿verdad?, cuando avanza un poco sanguinolento. Lógicamente, uno debería sospechar si el paciente es un diabético que no está bien de inicio y no llegar a cuadros avanzados. Cuando de la mucosa nasal progresa al paladar es porque está inflamación, ¿no? Y vemos este cuadro. Fíjense que había primero colonizado el seno, y fíjense que no invadió demasiado el seno, pero había progresado por otro lugar hacia lo que es el paladar. Lo que vamos a visualizar cuando ya progresa es edema urinario, tosis palpebral, sobre todo, y lógicamente tenemos siempre que ir a buscar en fauces la lesión visceral.
Estas son las IFAs que se ven en el examen fresco. Fíjense que son IFAs muy distintas a las que se ven de cualquier otro medicamentoso y anillo fabricado. Son mucho más gruesas, son como en cintas, prácticamente por el tamaño que tienen, no se las ven tan rectas. Esta es otra paciente con mononucleosis que vimos acá en el hospital hace muchos años. Entonces, edema febral, perioditario, tos febral, hemosis, bueno, hemosis también. Y habitualmente, como en esta paciente, la progresión fue a través del seno maxilar. Si nosotros vemos la tomografía, a veces es una sinusitis como cualquier otra, ¿no? Entonces, ¿qué lo va a diferenciar? Bueno, va a diferenciar el tipo de hueco, el tipo de respuesta. Generalmente estos pacientes siempre reciben antibióticos antes, no evolucionaron bien con el antibiótico, no tenemos que pensar siempre en, no fue para moxis clavulámica, bueno, vamos a ponerle otro. Pasa con la tuberculosis. Sigue teniendo tos, el paciente va a otro lugar, no fue para moxis clavulámica, no fue para la pasa macro. No, hay que pensar en otras patologías, sobre todo pasa mucho con la tuberculosis, acá pasa lo mismo, un paciente con ocupación cero, viene con una evolución tórpida, no pensar solo que puede fallar el antibiótico, sino pensar en otro tipo de microorganismos, sobre todo en pacientes con huéspedes especiales, pensar que puede haber otra cosa. Bien. Por esto lo llaman hueco negro, por la necrosis que causa, estos son pacientes también de acá de larga data, lógicamente son pacientes muy especiales, sobre todo los pediátricos, son pacientes que en general tienen una enfermedad hematológica. Cuando hay progresión ya el sistema nervioso central, claramente el pronóstico es malísimo, y es una enfermedad muy grave. También podemos tener en piel, ¿sí? Directamente un foco de piel. En general suele ocurrir en pacientes que tienen un vendaje oclusivo, y por ahí ese vendaje no se cuidó muy bien, no estaba colonizado, lógicamente con trastorno de la inmunidad por esas lesiones ulceradas y micróticas. Este es otro paciente que vimos acá en la terapia intensiva, estaba colonizado el pañal, el paciente rápidamente se ulceró. ¿Sí? Todo lo que es el glúteo. Así que pensar, examen directo, se va a ver un micelio o los IFAs hialinas senocíticas, que se puede ver en cualquiera de las tinciones, a las dos temperaturas va a crecer muy bien y vamos a ver la fructificación que se va a. Tratamiento. Anfotericina, el tratamiento de elección, siempre. Hoy por hoy podemos utilizar hexagonazol, es un ayudante, sobre todo paciente que la anfotericina la toleró 1, 2, 3 semanas, ya después en el momento lo tenemos que pasar a un tratamiento no tan agresivo, no tan tóxico, entonces el hexagonazol es muy útil en esa segunda etapa, pero sobre todo hacer hincapié en la cirugía, ¿sí? Paciente con colonización o con invasión del seno paranasal. Por más que tenemos anfotericina, si no hacemos una toaleta del seno, le va a ir mal, ¿sí? De hecho, se hace la toaleta del seno y después se hace una segunda toaleta para tomar una muestra y ver que no haya más hifavialina, ¿sí? Porque si seguimos viendo hifavialina hay que seguir toaleteando esa TC. A ver, el hexagonazol se utiliza, y sobre todo se utilizaba antes, apenas salió cuando no estaba el hexagonazol. Hoy para el tratamiento es hexagonazol. Tiene cierta acción el hexagonazol, pero no es una droga, digamos, de elección para el tratamiento. Por farmacología y microbiología siempre dicen por hexagonazol y seguir en función. Bueno, eso, digamos, pasaba. Hoy está el hexagonazol, lo tenemos en el país, y está en todas las guías internacionales como droga de elección. O sea, droga de elección para el tratamiento, lógicamente siempre va a estar la medicina y el hexagonazol, los dos son diferentes. El hexagonazol es útil para las neutrales, pero sobre todo para la familia. Bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso es imposible de saber, no hay un tiempo estipulado. Eso es, primero, y sobre todo, buscar el foco, sea piel, o sea, siempre quirúrgico, con muestra negativa. Y es un diabético, normal, perfecto. Tenemos que dar una reunión.